Bueno, pues vamos a ver el caso práctico 19. Este es un caso, bueno, básico, ¿vale? Sin mucho esto de contratos, y le pondremos un aderezo de contabilidad y presupuestos, ¿vale? Para repasar un poquito los que ya habéis dado y los que no, hacemos un pequeño adelanto. Aquí encontramos con que, bueno, el ayuntamiento, ya sabéis, de este caso de Tomelloso, ¿vale? Y, bueno, pues decimos que ha sacado a la licitación un contrato para la redacción de proyectos de obra, pues que se vaya a realizar o que vaya a realizar el ayuntamiento. Lo ha hecho por el máximo permitido por el ordenamiento jurídico y es preceptivo, además, en dicho contrato que el arquitecto desarrolle su actividad en las dependencias municipales, ¿vale? Al ser preciso que sean los servicios técnicos quienes dirijan su actividad. Y esto nos genera, pues bueno, las preguntas que os he puesto antes, ¿no? ¿Cuál es el tipo de contrato que se pretende celebrar y cuál sería su duración máxima? Hemos puesto aquí que el precio fijado en los pliegos es de 50.000 euros al año, IVA excluido. ¿Cuál sería el valor estimado del contrato? Nos dan los recursos ordinarios del presupuesto municipal y en virtud de ello tenemos que averiguar quién es el órgano competente para su contratación. En cuarto lugar, ¿en qué partida del presupuesto de gastos le imputaríamos dicho contrato? ¿Qué fase del presupuesto de gastos, fase de ejecución del presupuesto de gastos llevaría aparejada la adjudicación del contrato? Y luego ya es, bueno, la pregunta, digamos, de realizo un poquito es que te pronuncies sobre la legalidad de dicha contratación, ¿vale? Entonces, primero es, bueno, ¿qué tipo de contrato y cuál será la duración máxima? ¿Qué habéis puesto? A ver. 5 años, servicios. Ir poniéndole. A ver. Vale. Vale, 5 años y servicios. Todos. ¿Alguien no esté de acuerdo en que sea un contrato de servicios y una duración máxima de 5 años? Bien, pues nada, pues efectivamente, como bien indicabais, me ha gustado más que Juan, lo ha puesto ya más un poco motivado. Vamos al artículo 17 de la Ley de Contratos y nos establece que el contrato de servicios es aquel cuyas prestaciones consisten en el desarrollo de una actividad o dirigidas a un resultado distinto del contrato de obras o el contrato de suministro, ¿vale? Incluido cuando se obligue a prestar o ejecutar el servicio de forma sucesiva por precio unitario. Bien, el límite siempre de la autoridad. Y luego, además, en cuanto a la duración, acordaros que el artículo 29.4 nos marca en el punto cuarto que el plazo máximo, incluidas las prórrogas, es de 5 años. Recordad que hay una serie de excepciones cuando el contrato de servicios lleve aparejadas otro tipo de acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de si tienen que hacer inversiones, pues el plazo de inversión, si es complementa el periodo principal, por mientras dure el principal. Pero bueno, en principio, a lo que estamos en cuanto al tema o al test que nos podría caer, pues simplemente acordaros de que estamos hablando de contrato de servicios, identifiquemos bien la categoría contractual y el plazo máximo, ¿vale? Bien. La siguiente cuestión que se nos plantea entonces es, bueno, pues si ya tenemos el precio por año, ¿cuál sería el valor estimado del... ¿Ya lo habéis puesto? Bien, Sonia. Vale. Aquí me apunta Juan, que son 50.000 por año, 5 años, 250.000. ¿De acuerdo? Que debe incluir las prórrogas. Bien. Artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Vale? Vale. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? Bien. Acordaros que lo hemos llegado y hemos vuelto a llegar, vamos hablando por los temas,
pero en principio hablábamos de que sería 5 años y que el valor estimado sería 50.000 por 5, 250.000. Acordaros que el valor estimado es un concepto, es una cantidad que viene para determinar o cuyo objeto es establecer el tipo de tramitación o el tipo de licitación del contrato. Me explico. Hay algunos contratos que están sujetos a relación armonizada. Acordaros, los contratos SARA. Y estos contratos que están sujetos a relación armonizada, pues se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bueno, vale, ¿cómo calculamos esto? ¿Cuándo sabemos? Bueno, pues fija una serie de criterios que se fijan en el artículo 101 y establece primero, como bien apuntaba por aquí Juan, que no tiene en cuenta el valor añadido. ¿Por qué? Pues porque acordaros que el IVA, que aparece por asegurado en la Ley 37/2002, es la transposición de una directiva. El IVA está armonizado. ¿Qué significa que está armonizado? Pues que cada país puede tener el MIR distinto. Entonces, a la hora de licitar, si tú estableces, cuidado que antes era así, IVA incluido, puedes causar que un extranjero que venga aquí a licitar y no te haya controlado bien el IVA, te pueda hacer una oferta que sobrepase. Solución, a la hora de calcular el valor estimado, siempre sin IVA. Y da igual de dónde vengas. ¿Cuál será el precio? Pues esto más el IVA. El IVA siempre se establece aparte. En este caso, dice que le vamos a establecer, bueno, pues si hablamos de costes de obras o de servicios, pues el neto de lo de negocios, pero también el valor total. Y en un contrato de servicios, con un contrato de suministros, incluiríamos también las prórrogas que pueda haber, ¿vale? También todos los gastos que deriven del mismo, gastos generales de estructura, el beneficio industrial o también, bueno, pues las modificaciones que pudiera verse y que figuren en los pliegos. Ya veremos que hay dos tipos de modificaciones, aquellas que estén o que figuren en los pliegos del contrato y aquellas que vengan después, que se hagan que estén fuera de los pliegos, tienen su régimen, pero bueno, si tú incluyes modificaciones, el importe que pueda darse debe estar ahí. De forma que, de acuerdo con el concepto de valor estimado, interpretemos si el contrato está sujeto a un tipo de publicidad u otra. Este concepto, valor estimado, nos vale también para los contratos menores. Acordaros que 118 de la Ley de Contratos, cuando vemos los contratos menores, que habla siempre de valor estimado, ni de importe ni de precio, valor estimado, ¿de acuerdo? Es menor, de acordaros siempre de 15.000 euros más IVA en servicios y suministros, 14.999, y en las obras habla de 40.000, 39.999 más IVA. Esos son lo que diferencia a lo que es el contrato menor, ¿vale? Y acordaros también que el contrato menor, ya que estamos lo decimos, no es un tipo de contrato, es una tramitación de contrato. Hay contrato menor de obras, de servicios y suministros. ¿Vale? Bien, esto por un lado, ¿vale? Y, bueno, pues vamos ya a la pregunta número 3. Aquí ya nos encontramos con que ya tenemos claros que los recursos ordinarios del presupuesto municipal son 5 millones. ¿Qué órgano sería el competente para hacerlo? ¿Sería Sara? Mira, en este momento me preguntan que si sería Sara. Bueno, sabéis que son 250.000. No sé si estamos hablando de 219.000 o 289.000. Me parece que sí. Lo tenéis siempre en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Contratos. Esto, más o menos, puede ir cambiando cada año los importes. 214.000, perfecto. Acordaros siempre, antes de repasar estos artículos para saber cuál va. Bien. ¿Qué habéis puesto aquí? A ver, hay gente que dice pleno y hay gente que dice alcalde. Aclararos. Evidentemente lo he puesto con mala baba, ¿eh? Bien. A ver, pues es el pleno. Es el pleno. Acordaros que hemos puesto que esto no es, a ver, lo he puesto a posta para que no caigamos en un examen, una cosa de estas. No es por el importe. Evidentemente, el importe estamos
por debajo del 10%, que sería 500.000. Pero acordaros que sería el pleno porque supera los 4 años. Hemos dicho que el importe sería por el plazo máximo, que son 5 años, y acordaros que en la adicional segunda de la ley de contratos tenemos el punto 1 y el punto 2. 1, cuando es el alcalde; 2, cuando es el pleno. Entonces, cuando supere el 10% o su cuantía superior a los 4 años, ¿vale? Es decir, 5 años, correspondería al pleno de la entidad. Fijaros en una cosa que he visto que habéis puesto por aquí. Las competencias en materia de contratación, tanto del alcalde como del pleno, no aparecen en la ley de bases de régimen local, ¿vale? Es decir, se encuentran en la ley de contratos especial y por lo tanto aplicamos esta, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a buscar ni para el pleno ni para el alcalde la competencia en materia de contratos en la ley de bases, artículo 1 y 22 de la ley de bases de régimen local. Lo tenemos en este caso, por tanto, acordaros siempre de mirar, y ya lo digo porque los que habéis fallado, me parece perfecto, aquí estamos para fallar, y ahora con este fallo ya nunca más volvamos a equivocarnos. Miremos siempre los dos elementos que hacen la cuantía, ¿vale? Y la duración. ¿De acuerdo? 6 millones de euros ya es más complicado porque esto ya estamos hablando de contratos casi del Estado, ¿vale? Y tenerlo claro. Y evidentemente aquí también se incluyen las prórrogas. O sea que si pusiéramos 4 más 1 de prórroga también serían 5 a la hora de determinar el órgano competente. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Lo tenéis claro? Bueno, pues tenerlo claro porque lo guay es equivocarse aquí, que es donde hay que equivocarse. ¿Vale? Sí, Sonia, pero no es por el 10%, porque el 10% de son 500.000. Estamos hablando de los años, ¿vale? ¿Lo has entendido? Confírmamelo y ya sigo cargante. Sí, perfecto. Vale, pues ahora vamos a la siguiente pregunta. Aquí lo que tenemos que mirar es, bueno, partida, ¿no? ¿A qué partida imputaríamos todo esto? ¿Vale? Hemos empezado ahora en las clases de los miércoles, ¿no? Es miércoles, sí, que estamos ya con el presupuesto, luego si a las 8 venís, pues allí lo tendremos y tal. Y en este caso, ¿qué partida habéis puesto? A ver, los que ya veis más adelantados, los que no, pues no pasa nada, pero los que estáis más adelantados... Sí, bueno, Juan, la pregunta trampa, claro. Hay que poner un poco de salsita. Todo el caso es una pregunta trampa. Ahora diremos por qué. 15, tal... Sí, pero mójate. Rosa... Sí, pero... A ver, tened en cuenta que en este caso estamos contratando para que haga proyectos. No para que haga un proyecto en general, sino su función sería hacer los proyectos que le vayan encargando los servicios técnicos. Por tanto, en principio, sus retribuciones no estarían vinculadas a una inversión. Cuidado, esto no quita para que, bueno, pueda darse. Porque me pone 6,40, pero 6,40 ¿por qué? Habría que ver qué inversión estamos haciendo. ¿Vale? Podría ser, por ejemplo, un proyecto de obras para sacar a licitar un proyecto de viabilidad de una concesión de obras, que eso sí que no estarían incluido. Entonces, el tema es que si ponéis o decidís que es inversión, habría que matizarlo, porque en principio no es inversión. Puede serlo, pero no nos vayamos a la excepción. En principio no nos compliquemos la vida. ¿Vale? Ahora vamos a explicar y vamos a desarrollar esto. Me interesa la polémica que tenemos aquí. Bien, en primer lugar, nos vamos a encontrar con la clasificación por programas. Ahí tenéis la orden de presupuestos, si la tenéis. Acordaros que en el tema 17 lo tenéis allí para descargar. Yo os he puesto el anexo, ¿no?, que establece todos estos. Si no queréis buscarlo y tal, pues lo tenéis aquí. La política de gasto, porque estamos dando en este caso,
2 dígitos, es la 15, lo tenemos claro, vamos, yo entiendo que he puesto ahí que es urbanismo. Podríamos establecer un 4 o 5 en inversiones en infraestructuras, pero ya sería hilar un poco demasiado. Yo apostaría por uno, o Administración General de Urbanismo, o Urbanismo, la 151, Planeamiento, Gestión, Ejecución, Disciplina Urbanística, ¿vale? Yo serían las que usaría dentro de estas. ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, 151, 150, me da igual, una de las dos, ¿vale? Es decir, aquí me apuntan 151, se podía admitir, no es una cosa exacta. Acordaros que cuando hablamos de las partidas, ese cajón que tenemos dentro del armario, siempre como es símil, ¿no? El presupuesto es un armario, tenemos la partida es un cajón y ahí lo ponemos. Hay cierta variabilidad con los cajones. Evidentemente, pues hombre, esto a deportes no puede ir, pero dentro de urbanismo, pues tenemos aquí urbanismo de infraestructuras, podríamos admitir las dos, ¿vale? En principio, como se trata simplemente de hacer proyectos, yo lo habría puesto en administración general o en planeamiento, pero tampoco, porque el planeamiento es de desarrollo. Incluso yo particularmente te dejaría en la 150, pero es una opinión mía. Si son, por ejemplo, proyectos para hacer obras e infraestructuras, quizás estaría más en la 4, 5, 9. ¿Vale? Pero bueno, son decisiones. Bien, cuando hablamos del concepto, dentro de la clasificación económica, acordaros siempre que la partida es la conjunción de mínimo dos, que sería la de programas y la económica. En una tenemos 3 dígitos, y serían en este caso 6 dígitos mínimo, pero aquí vemos que se desarrolla por la orden. Y en este caso hablamos de la 22706, estudios y trabajos técnicos, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que estaríamos dentro de esto, realizados por profesionales independientes, ¿vale? Que no estén dentro de programas o planes o proyectos de inversión, en cuyo caso figuraría en el capítulo 6. En mi opinión, es decir, si encargamos a alguien que nos haga proyectos con carácter general, ¿de acuerdo? Claro, esos proyectos que le encargo con carácter general son con carácter general, yo estaría ahí. Del caso no se desprende que sean proyectos específicos para hacer inversiones específicas. Si esto fuera así, se podría, pero fijaros de la lectura de la orden, que es una excepción. No está mal que la nombréis, pero recordad lo general. Es decir, para sacar así notilla, pues hombre, ya decimos que estaría configurado como gasto corriente, salvo que se entendiera que estaría de un proyecto, un programa de inversión, en cuyo caso se podría aplicar. ¿Por qué? Porque entendemos que el gasto que yo hago con ese profesional es mayor importe de la inversión. ¿Cuánto cuesta la inversión? Pues la inversión me cuesta lo que hace la obra más el proyecto. Pero eso lo tengo que tener muy claro. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que tendríamos aquí sería una 150 o 151 22706. ¿Vale? ¿Que podría la 459 inversión? Pues también. Todo bien explicado y todo bien argumentado. Pero lo que yo os digo, no os compliquéis la vida. Generalmente, cuando llegamos al caso práctico, llegamos a estas cosas, las cosas son lo que parecen. ¿De acuerdo? Y de los datos del caso no se desprende que fuera gasto corriente. A ver, aquí posteriormente, si es inversión, ¿se podrían activar los gastos? Si, por ejemplo, la obra comienza en posteriores, sí se podría hacer. No, gastos diversos no, porque gastos diversos son gastos que realizan la entidad. Aquí contratamos a un profesional externo para que lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, yo entiendo que no. ¿Vale? Eso no quita que aquí lo tengan por ahí o que se pueda entender todo, pero en principio, fuera de lo que os he dicho, ya hay que explicarse demasiado. Y ya es, tenemos que aprender a las cosas, a hacerlas sencillas. Y si conocemos una excepción, no nos pasemos de esto, ¿no? Nombrémosla. Pero ojo, nombrémosla, pero sin habiendo nombrado lo que es lo básico. Y luego vamos y nos complicamos la vida, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, vamos a la siguiente cuestión, que es ¿en qué fase de la ejecución del presupuesto de gastos llevaría aparejada la adjudicación del contrato? ¿Qué habéis puesto aquí? De compromiso, disposición de gasto, fase D, 56.500.
Vale. Por aquí no ponéis nada, J. y Noelia. Sonia. Bueno. Vale, pues bueno, efectivamente. Fijaros que cuando hablamos de las fases de ejecución del gasto, yo siempre hablo, os he comentado, ¿no?, de que está la legalidad administrativa y la legalidad financiera. La legalidad financiera viene después. Fijaros que cuando hablamos de disposición o compromiso, acostumbrados a nombrar los dos, a ver si vamos a vendernos solo compromiso y sale disposición y no nos entendemos. ¿Qué es el compromiso? Primero, el compromiso es un acto, luego tiene que haber un acto administrativo. Y ese acto administrativo es distinto de la adjudicación del contrato o de la formalización, porque acordaros que los contratos ahora se perfeccionan como la formalización, que estuvimos el otro día, que es esa novedad. Fijaros que es el acto por el que se acuerda, tras cumplir los trámites legalmente establecidos, es decir, estoy hablando de que se ha adjudicado el contrato y se ha formalizado, ¿vale?, que esos gastos previamente autorizados por un importe determinado. ¿Cuál es la diferencia entre ese acto administrativo que, os recuerdo, pertenece a la legalidad financiera y que lo que hace es reflejar esa legalidad administrativa, que es la adjudicación o la formalización del contrato? Bueno, pues lo que va a ocurrir aquí es que, a diferencia de la autorización, el importe ya es determinado, se ha dispuesto, ¿vale?, con un tercero, que antes no había. Cuando tenemos la fase A no hay tercero, el importe es más o menos, aquí ya ha habido una baja, se ha licitado, pues teníamos 100, se habrá adjudicado por 80, ¿de acuerdo? Y ya tenemos un compromiso con el tercero. ¿Por qué es un compromiso? Porque la prestación no se ha realizado. Esto significa que cuando el tercero cumpla, entonces le pagaremos, le abonaremos. ¿Y ahí qué fase estamos? Con la fase de reconocimiento de la obligación o la obra. Luego llegará la ordenación del pago y el pago material. Estas serían las fases que acompañan a la ejecución del presupuesto de gastos y que van parejas a las fases, digamos, a hechos contables, podríamos decir así, del contrato. Cuando aprobamos los pliegos o aprobamos el expediente de contrato, sería la fase A. Cuando adjudicamos el contrato o formalizamos el contrato, según el caso, estaríamos en la fase de disposición del gasto o compromiso con ese tercero, que cuando cumple nos pasa la factura o nos pasa la certificación de obra, estaríamos con el reconocimiento de la obligación. ¿De acuerdo? Luego ya ordenaríamos el pago y luego ya haríamos el pago material. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda sobre esto? Disposición y compromiso es lo mismo. Vale, tengámoslo claro porque luego caen estas cosas en los exámenes y nada, son similares. Bien, ¿aquí qué pasa? Que esto no se actualiza. La fase D es disposición o compromiso. Bueno, pues aquí tenéis lo del artículo 56 que decíamos antes. Bien, vamos ahora a la última cuestión. A ver, pronúnciate sobre la legalidad de dicha contratación. ¿Esto que hemos hecho es legal o no? Y aquí entramos con lo que vimos en la clase anterior de contratos. ¿Qué decís? A ver, ¿qué me contáis? Vale, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención, os he puesto aquí, repito, este caso es un
Claro, para pillar, si queréis, bueno, para pillar no, es simplemente para hacernos reflexionar. Esta es la pregunta estrella del caso, porque en este caso lo que nos encontramos es que, acordaros que cuando estábamos viendo el artículo 15 del texto refundido, perdón, 9.2, del texto refundido del EBEP, decíamos que una de las cuestiones que no puede darse es que se mascare a través de una prestación de servicios, una prestación que se llama estatutaria, una relación estatutaria. Es decir, nosotros cuando hablábamos del contrato de servicios, lo que estábamos diciendo anteriormente es que un contrato de servicios es un contrato de resultado. ¿Vale? Es decir, hay dos tipos de contratos cuando hablamos de contratos de servicios. Los contratos que son para la ciudadanía, de prestación de servicios para la ciudadanía, es decir, son aquellos contratos que yo como ayuntamiento presto a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el servicio de transporte urbano, que requiere una reglamentación, acordados del 312 de la Ley de Contratos, que es ahí donde se esconde las antiguas concesiones de servicios que no llevan transferencia de riesgo operacional. Vimos el otro día en la clase. Y tal. Pero luego están los contratos, digamos, ad intra, no ad extra, ad intra. Es decir, cuando realmente yo pido el auxilio de un particular para que me ayude a prestar mi servicio. Y decir, bueno, pues ese auxilio que me presta no puede ser una relación estatutaria encubierta, porque en principio está prohibido por el artículo 9.2 del texto refundido del EBEP. Y esto ha causado infinidad de problemas y de sentencias en los ayuntamientos, porque cuando se abusa de esto, pues nos encontramos con que llegan estos contratos interinos, estos indefinidos no fijos, estas contrataciones fraudulentas, y llegan todas estas historias que acaban siempre en un pleito y que, bueno, pues igual nos podría costar pues, un disgusto. Bueno, pues lo que decíamos, ¿cómo se diferencian más o menos? Pues se diferencian estas regiones. Aquí os aporto para que, bueno, tengáis por aquí las sentencias, os tengo una sentencia del Tribunal Supremo, pero esta es de la Sala de lo Social, ¿vale? De 23.12.9. Simplemente no os agobiéis, es un poco la sentencia por si tenéis curiosidad, pero básicamente decir, hombre, si yo te puedo encargar a alguien porque no tengo medios suficientes para hacer un proyecto, sí. ¿Vale? Si entonces yo le encargo a alguien un proyecto para que lo haga, sí, pues, bueno, pues lo puedo hacer. ¿Yo puedo encargarle a alguien para que me haga proyectos? No. No. Y menos, dice, ¿y cómo podemos yo le encargo para que haga proyectos, sospechamos. Pero luego ya resulta que si lo hace bajo la dependencia de los servicios municipales, si tiene que prestar su actividad en el marco de la sede del órgano administrativo y que y a cumplir pues, la jornada laboral o hacerlo de acuerdo con indicaciones corporativas, aquí habla de igualas o pagas fijas, pagadas, pues aquí estaríamos hablando de una serie de cuestiones que nos den esos indicios de que estamos ante una relación de, bueno, pues de dependencia. Entonces, cuando esto es así, da igual cómo le llamemos. Fíjate que esta sentencia es, digamos, bueno, no diré paradigmática, pero es la sentencia porque reúne o resume todas las demás sentencias donde establecen las diferencias para saber si hay una relación laboral encubierta o no. En este caso, una relación que sería de servicios, de dependencia, ¿de acuerdo? Tenemos dos sentencias, esta del Supremo del 2009, ¿bien? Y luego tenemos esta que es nuestra, es de la Comunidad Valenciana, y aquí fijaros que lo que dice, que esto también es importante, que la figura del contrato administrativo de servicios no puede emplearse para adjudicar la prestación de un trabajo o actividad como tal, sino para un trabajo específico en el que en lo que tiene de resultado de una actividad y no es actividad en sí misma. Yo puedo contratarte para que me hagas un proyecto, pero no para que una serie de proyectos. ¿Vale? Cuando esto llega así y nos encontramos con las características de ingeniería y dependencia que hemos visto anteriormente, pues nos encontraríamos un contrato o una relación voluntaria en este caso, porque si ya es laboral ya sería la bomba, ¿no? De un funcionario y, por lo tanto, estaríamos encubriendo esto y incurriríamos incluso bueno, pues podríamos incurrir en responsabilidades disciplinarias. Creo que la ley de presupuestos marca que aquellos que
por contrato o en fraude. Acá en este tipo de cuestiones estén sujetos a responsabilidad patrimonial y disciplinaria, ¿vale? Nada, pues era un poco lo que vierais para trabajar respecto de la clase anterior que vimos en contratos, ese tema del contrato de servicios. Simplemente resumiendo, este contrato estaba incurriendo una relación estatutaria, porque evidentemente estas cosas de hacerlas son propias de un funcionario, y un poco sencilla cuando veíamos el tema. Es decir, acordaros siempre de la Constitución, es decir, decidimos al interés general, a 103.1 de la Constitución, y para ello se encarga a la Administración que realice ciertas actividades que tienen esas autotutelas y lo hace a través de sus funcionarios. Oiga, no le doy estas potestades para que usted luego lo encargue a un tercero que no es funcionario. ¿Por qué? Porque los funcionarios son los garantes de la imparcialidad, objetividad e independencia en el desarrollo de esas potestades que hemos visto que se atribuyen a la Administración. Y, por tanto, el contrato de servicios tiene que estar fuera de ese ámbito para cosas específicas. Fijaros, por eso, que cuando hablamos de contrato de servicio, hacen falta dos informes en el expediente que lo origina. Uno, el de la necesidad de la contratación, que este es propio de todos los contratos, artículo 28 de la Ley de Contratos, pero luego está dentro del propio contrato de servicios la insuficiencia de medios. ¿No? Y la insuficiencia de medios debe ser para el trabajo específico y de este. Ahí luego lo veis, hacéis clic en la sentencia y lo tenéis, podéis acceder a ella. ¿Vale? Bien, pues bueno, pues así